La zona del Parque Juárez en San Miguel de Allende es otra de las maravillas auténticas, únicas, irrepetibles y excepcionales de esta ciudad, que es eso, patrimonio cultural de la humanidad, precisamente por ser de excepción. Esta es una de las grandes zonas que hay que visitar sí o sí cuando estés aquí en San Miguel de Allende, el antiguo San Miguel el Grande. Recordar que además es una ciudad que alberga a más de 110,000 habitantes, donde 15% de ellos son extranjeros, donde tenemos gente de más de 40 países residiendo aquí, tenemos mexicanos de los 32 estados de la República conviviendo día a día, junto además con 6, 7 grupos étnicos diferentes, gente de 6, 7 grupos, pueblos originarios diferentes de la República, de los 68 grupos étnicos que existen en nuestra República. Y si hay un lugar en especial súper cotizado para la convivencia, pues es ni más ni menos que precisamente el Parque Juárez. Y de eso viene precisamente esta pequeña cápsula. Esta zona del Parque Juárez es una de las más atractivas, no tan conocidas. Algunos dicen que afortunadamente es así, porque realmente se puede todavía vibrar, sentir esta atmósfera cosmopolita, pero en una ciudad que tiene el encanto y y la arquitectura añeja desde quizá las épocas virreinales en algunas esquinas, en algunos lugares donde lo podemos observar todavía, y desde luego toda la evolución cultural del virreinato en una de las ciudades más importantes del Camino Real de Tierra Adentro, en esta ruta de la Plata, y desde luego también sería una ciudad que se vería beneficiada por las visitas frecuentes, el gusto que tenía el dictador Porfirio Díaz de visitar estas tierras. Lo vamos a ver que precisamente el Parque Juárez es uno de estos lugares emblemáticos que guardan lo que en México llamamos arquitectura precisamente porfiriana y que obedece a la arquitectura de tendencia ecléctica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la idea era tratar de copiar los referentes arquitectónicos de Europa para tratar de hacer un balance con la dominancia que tenía no nada más en lo económico, sino en esta expansión cultural que también fue haciendo poco a poco nuestro vecino país del norte, Estados Unidos. Voltear hacia Europa era precisamente tratar de tomar todas estas tendencias, junto con las del contexto que vivían en aquella época, pues mayoría de imperios europeos, entre otros el de Gran Bretaña, el austrohúngaro, el alemán en algún momento, el belga, el francés y todavía el español incluso. Y en este sentido, este Parque Juárez se diseñó a partir de 1903 con la compra de dos huertas que eran cruzadas por un arroyo, un río que viene desde la cima del volcán de San Miguel de Allende, que es el volcán del Palo Huérfano o Los Picachos, y se compran estas huertas para hacer precisamente un parque con estas tendencias de moda de usar elementos exóticos, balaustradas, bancas de cantera, jardines que fueran adorno hacia paseos para que la gente de la alta sociedad los pudiera gozar. Y con el tiempo, la gente más adinerada, sobre todo, pues venía a este parque. Por cierto, se conserva todavía esas bardas perimetrales que de muchas maneras era una marca para decir en ciertos momentos, en ciertos días, esto es para más privilegio de unos cuantos. Estas bardas existieron en la Alameda Central de Ciudad de México, en algunas partes del propio paseo del emperador Maximiliano, que después sería el Paseo de la Reforma, y en algunos otros jardines que todavía se conservan en Guanajuato, con este tipo de diseños eclécticos. Uno de los más bellos es el de Uriangato, que por cierto tiene como patrono también a San Miguel Arcángel, igual que aquí
en San Miguel de Allende. Y bien, este parque no sería lo mismo y no tendría el mismo valor si no fuera un lugar vivo y precisamente como un espacio público hoy en día a toda la población de San Miguel el Grande, del antiguo San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende. Es un lugar donde se realizan procesiones, donde se realizan actividades deportivas. Es realmente un privilegio jugar el básquetbol y los torneos en torno a estas zonas tan arboladas del parque. Hay algún tipo de mercado de artesanías los fines de semana y los periodos vacacionales. Hay mercado del arte también los fines de semana y desde luego infinidad de festivales, desde luego el de la Candelaria, 2 de febrero, que es la fiesta del principio del final del invierno, la preparación de la primavera, se bendicen las semillas que se han de sembrar justo con la llegada de la primavera en el equinoccio del 21 de marzo y muchos otros eventos hoy. Las callejoneadas, bueno, puestas ya aquí en estas calzadas del Parque Juárez, junto con mojigangas, junto con estudiantinas o música de banda de aliento hacia eventos que viene la gente a celebrar a San Miguel de Allende. En fin, el Parque Juárez no es sino otro de los ejemplos de convivencia pacífica, con alta tolerancia, con sentido de profunda identidad de los que vivimos y gozamos este San Miguel de Allende. También como características de lo auténtico, único, irrepetible y excepcional, como les decía, están estos elementos exóticos que es la tendencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El Parque Juárez se funda oficialmente en el año 1904, pero ya desde 1903 estaba la gente haciendo uso de este parque. En aquella época San Miguel no tenía más de 8,000 habitantes, 10,000 habitantes quizá, y luego con la revolución, pues bueno, decaería todavía 1,000 habitantes menos a finales de los 1920, pero era el momento en que se desarrollaba los parajes de este Parque Juárez. Tenemos 3 fuentes que usan la fuerza de la gravedad para los chorros de estas. Recordar que el Parque Juárez está en la ladera del Monte Tiuma, que a su vez es un monte del gran volcán de San Miguel de Allende, que, eh, que se encuentra irrigando con sus ríos y arroyos, como el caso del Parque Juárez, o con sus manantiales, como también el caso del Parque Juárez, que recibía las aguas, sobre todo del gran manantial de aguas termales de El Chorro. En fin, este Parque Juárez tiene una pendiente relativamente suave de oeste hacia este y en sentido opuesto, el flujo del agua hace que por la gravedad se vean adornadas sus 3 fuentes que tiene hoy en día este Parque Juárez y recordar que desde la época virreinal existían estas casas solariegas, estas casas de descanso, que precisamente delimitaban la villa española y criolla y la demarcaban con estas áreas de amortiguación, que eran las huertas hacia el sur y hacia el norte, los corrales y establos de, bueno, corrales de mulas, caballos, asnos, etcétera. Eso hacia el norte del Camino Real de Tierra Adentro, hoy la calle de Mesones, Pepellanos, Insurgentes, y de este lado sur se hacía una zona de amortiguación con estas huertas que, por cierto, pertenecían precisamente a las familias más adineradas que vivían en torno a la plaza principal del antiguo San Miguel el Grande. Y todavía quedan algunas de estas casonas, como son sí de gente noble, pero como de descanso, como de fin de semana, fueron hechas con un solo nivel. También el Parque Juárez presenta las expresiones del sincretismo que son tan características precisamente en San Miguel de Allende. Y de tal suerte tenemos, por ejemplo, esta ofrenda, obviamente con la columna indígena mesoamericana expresada en esa cruz inclinada o X,
que es más hacia lo femenino, y obviamente también con un doble, por lo menos un doble sentido, esa cruz vertical, tanto importante para los indígenas como desde luego para los católicos, con un mensaje muy, pues valga la redundancia, ecléctico, ¿no? Que se hizo precisamente por ahí del año, me parece, 2004, si no mal lo recuerdo. Me parece que estaba Gerardo Arteaga todavía a cargo de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, que atendía precisamente el Parque Juárez, y se puso este monumento donde cada 2 de febrero se hace precisamente el ritual de bendición de las semillas en torno a la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Aquí pueden ver en la ofrenda, de hecho, en la ofrenda tejida con cucharilla, como se hacen los súchiles, tejiendo no nada más la ofrenda, sino tejiendo comunidad con todas aquellas manos de origen ancestral indígena, tejiendo precisamente estas tradiciones. Y a un costado pueden ver los bastones de mando precisamente de estas mayordomías. Ladera arriba, hacia el este precisamente del Parque Juárez, se encuentra la explanada de los lavaderos públicos. Estos originalmente estuvieron en la parte poniente de los baños termales del Chorro, pero bueno, se adecuó precisamente para conmemorar los 150 años de la conspiración e inicio de la independencia, conspiración que nació en San Miguel de Allende, con los principales criollos de esta villa, que eran la familia Allende, Aldama, Lanzagorta, Humarán, Landeta, los de la Canal, desde luego, y muchos otros más, que la mayoría de ellos perderían la vida precisamente en esta gesta de independencia. Pero en fin, en 1960, conmemorando estos 150 años, se readecúa esta explanada y se instalan ahora ahí los lavaderos públicos que se siguen utilizando como eso, como unos lavaderos para todo mundo, que tienen una plaza bellísima, todavía con estos sauces que en primavera y verano usan los garzones blancos para poner sus nidos, sus nidadas, y que son parte de todo este atractivo que es Parque Juárez, lavaderos y los manantiales del Chorro. En toda esta zona, recuerden que se encuentran precisamente las casonas solariegas. Todavía podemos ver algunas de estas construcciones de origen virreinal. Este es un patio excepcional que guarda todavía la proporción áurea en su diseño. En fin, este es el patio de Villa Santa Mónica, antigua casa de José Mojica, y anteriormente a ello, una de las casas solariegas. También es un hotel boutique que es parte del espíritu de San Miguel, más que los grandes hoteles. Estos realmente son el espíritu de este San Miguel auténtico, único, irrepetible y excepcional. Y este es otro de los ejemplos de estas casonas solariegas que todavía se conservan en esta región. Y esta es la casa del parque de Belmont, Sierra Nevada. Por cierto, el primer hotel boutique en el país, Casa de Sierra Nevada, y conserva ahora esta propiedad. Solamente imaginen, con 5 cuartos y unos jardines excepcionales. Aquí se come comida mexicana de, sobre todo, de espíritu poblano y oaxaqueño. ¿Qué les digo de las trayudas y los moles? Y por último, en la parte oriente de toda esta zona, Parque Juárez, lavaderos, se encuentran los baños termales de los manantiales del Chorro, que tristemente se secaron en 1999, quizá para siempre, hace 25 años. Pero en 1891 el presidente Porfirio Díaz ordena la construcción de estos baños termales. Él gustaba de tomar aquí sus saunas, y después del sauna en unas albercas donde recibían las aguas termales a 36 grados, de acuerdo a lo que nos dice el geógrafo de la época, Pedro González, en 1906. Después de esto, que tenían el vapor en estas puertas muy cerradas, solamente con unas pequeñas linternillas y los ojos de buey arriba de estos cuartos,
de estas spas que tenían, de estos cuartos de spa, abrían las puertas y en bancas de mampostería que todavía se conservan con una sombra de un porche con visos neoclásicos, a tomar el sol y a ver, a tomar el fresco y a ver la inmensidad del valle entre Guanajuato y San Miguel de Allende, y se ven desde este lugar todavía a través de los fresnos, se alcanzan a ver la zona de Cañada de la Virgen, la Mesa del Gato, la Sierra de Guanajuato en su subida por el Cubo, el Estaño, la Sierra de Santa Rosa y una serie de el Monte Cristo y una serie de referentes orográficos de una vista excepcional. Y bueno, todo esto nació en torno al barrio indígena precisamente de El Chorro, donde se fundó desde tiempos antiquísimos, precisamente primero una ermita pequeña, después esta iglesia todavía muy rústica, no pasaba por aquí ningún estilo así dominante, había que encontrar primero el oro y la plata, comerciar estos minerales y después ensayar iglesias bellas, ¿no? Esto ya vendría en el siglo XVII, en el XVIII, con primero el barroco y luego el neoclásico, que nunca terminó de ser neoclásico puro en esta villa de criollos, principalmente, que para muchos vieron en el estilo barroco un símbolo de resistencia contra las imposiciones borbónicas a partir de 1700 que se dieron a cabo precisamente aquí en la Nueva España, y San Miguel el Grande de aquella época es una de las ciudades principales. En fin, esta es la gran zona del Parque Juárez que incluye en general estos tres parajes que son Parque Juárez, Los Lavaderos y desde luego la zona del Chorro, de los manantiales del Chorro, un lugar bellísimo. Hay que decir que la diferencia de altura es de cerca de 50 metros de la parte más baja al poniente del Parque Juárez, junto hacia la parte más alta en estos manantiales del Chorro, donde está este spa con unas terrazas excepcionales. Y bueno, desde aquí es esta vista precisamente a otro icono de esas épocas porfirianas, que es la fachada de la parroquia de San Miguel Arcángel, que es pseudogótica, precisamente obedeciendo a esta tendencia de buscar los estilos europeos y reproducirlos como una cuestión exótica, precisamente aquí en América. En fin, este es entonces una breve reseña de esta zona excepcional de las maravillas de San Miguel de Allende, auténtico, único, irrepetible y excepcional. Nos estaremos viendo en otra emisión más para recorrer otras de las zonas que son imperdibles en la visita a San Miguel de Allende. Hasta entonces.